Buenas noches, congresista Málaga. Empezamos con eso. ¿Se ratifica usted en que en realidad lo que corresponde aquí es una vacancia? Así es, pero quería empezar saludando al público de regiones, porque quiero que entiendan, es importante que entiendan que esto no es una pugna entre limeños, es un problema que afecta a todo el país y sus obras, sus hospitales, sus escuelas, sus servicios dependen de que logramos sacar adelante este problema. Y de hecho hubieran tenido obras, servicios, hospitales si no hubiera habido tanta corrupción. Clarísimo. Y tampoco es necesario, como parecen creer algunos, favorecer o direccionar o dirigir las licitaciones para hacer obras. En realidad esto en lo que termina es que no se hacen las obras, que se paran porque son investigadas y es todo lo que hemos visto. Es un estado trunco. Y sí, a tu pregunta, estamos apostando por este mecanismo de la vacancia. Quiero también aclarar que no soy solo yo, somos varios congresistas que estamos trabajando en esto. Quizás hay una cara más visible, pero es un esfuerzo común. Hay congresistas de varias bancadas y como ya se ha discutido hasta el cansancio, hay varias maneras, hay varios intentos de resolver el problema de la remoción del presidente, pero por ejemplo, la denuncia de la fiscal trae este problema pues de la interpretación del artículo 117, como bien has mencionado, y la reflexión más allá de esto es que nuestro sistema de gobierno y de leyes, nuestra Constitución, ha excedido su límite. La realidad ha excedido los límites de este diseño. Entonces es momento de pensar en qué tipo de reformas queremos para hacer frente a esta realidad. No, además estuve haciendo algunas indagaciones y resulta que este tipo de protección absoluta, que ya no existe en ninguna parte del mundo, la cargamos desde 1860. Claro, viene de las monarquías, donde el rey no se podía equivocar. Y claro, viene de todo un pensamiento diferente y de la idea de proteger a las personas y también de personas que se supone que son infalibles, digamos, si llegaron a ese cargo. Y lo que nos vienen demostrando los hechos es que ante este cúmulo de indicios, independientemente de lo que decida la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahora sí, como que uno puede preguntarse válidamente sobre la capacidad del presidente. Así es. ¿No? Ese es el punto clave. Si frente a sus ojos, claro, incluso si no hubiera sido él el líder de esta organización, si delante de sus ojos han sido nombradas todas estas personas que están o prófugas o detenidas y que hay tantas evidencias, bueno, como que eso no habla de mucha capacidad, ¿no? Yo creo que la incapacidad moral permanente del presidente como concepto está demostrada, ya no cabe dudas al respecto. La pregunta es qué mecanismo vamos a utilizar. Entonces se habla, por ejemplo, de la suspensión. La suspensión tiene que ser reglamentada, no hay precedentes. La denuncia constitucional de la fiscal tiene que ser discutida con respecto al artículo 117. Hay una gran controversia. Eso va a tomar tiempo. Más que entrar al 117, lo que tendría que entrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sería autorizar a que la fiscal pase a la siguiente etapa. Claro, pero estamos hablando no necesariamente. Ella en realidad no necesita que lleguemos al 117 todavía. El 117 tendría que derogarse a la larga. Ella ha actuado en el marco de sus competencias, pero yo creo que aquí, perdóname Sol, la discusión está sobre la jerarquía de las leyes. La Convención de Naciones Unidas versus la Constitución del Perú. Si es posible inaplicar ese artículo que significa un obstáculo en este momento basado en ese criterio. Ella lo ha propuesto, está en sus facultades, pero el Congreso tiene que decidir si es constitucional o no. Pero el Congreso también podría decidir sobre lo otro, que es lo que yo estaba comentando hace un rato. Es decir, no llegar al 117, sino decidir si la Convención, que lo que dice es que los estados tienen que hacer todo lo posible y adaptar su legislación y sus interpretaciones para perseguir el delito, tiene que estar amarrado por un código procesal, ya no una constitución, porque es el código procesal el que dice, así lo ha interpretado el juez Checli, que la fiscal no puede seguir avanzando porque tiene que haber una acusación constitucional antes. Lo que pasa es que hacia afuera... En realidad está a nivel de reglamento y de código. No es hay mucha confusión y es bien complicado. Creo importante hablar del aspecto comunicacional. Lo que pasa es que hacia afuera eso se va a ver como que estás cambiando las reglas para poder remover al presidente. Entonces la narrativa de quienes defienden al presidente se va a ver reforzada, pues, porque quienes dicen, caray, necesitamos realmente cambiar los reglamentos y las normas para poder hacer esto, mientras que la vacancia ya es un mecanismo que se ha utilizado antes por mucho menos, que ya tiene precedentes y que ahora, como vemos, con esta información que nos ha entregado la fiscal, está reforzado, está fuera de dudas. Acá tenemos 100 páginas, Sol, 100 páginas
¿no? Es un tratado sobre Bueno, la fiscal ha hecho casi 400. Bueno, y los No, sustentos... no es que esté haciendo competencia entre los ustedes. sustentos son 500 páginas más. Entonces, no se trata de eso, por supuesto, pero a lo que quiero llegar es que es un trabajo muy serio. Hace unas semanas que estuvimos aquí, nos preguntabas, ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Congreso? Era la pregunta de siempre. Y yo creo que el mensaje para la ciudadanía es que había que trabajar con seriedad, con paciencia, con estrategia. Todavía nada está asegurado, pero creo que mientras más seriamente se trabaje y se consensúen las cosas, las bancadas están ahora evaluando cuándo presentar, cómo firmar, decir, etcétera. por ejemplo, si personas, no nos tiene que decir qué personas, pero nos podría decir, por ejemplo, si existen congresistas que antes se habían mostrado totalmente reacios a la posibilidad de una vacancia, que ahora están pensando lo diferente. Bueno, el primer ejemplo es lo que acaba de declarar mi colega Susel Paredes en Panorama, me parece, perdón por la mención. No, pero, no se preocupe. Por supuesto, hay varios congresistas que no solamente estaban en duda, sino que se les indicaba como aquellos que bloqueaban cualquier posibilidad de vacancia. Hay congresistas, entre ellos, que van a firmar o ya firmaron esta moción y que probablemente van a apoyar hacia afuera el voto por la moción de vacancia. Entonces, el mensaje es que las cosas están cambiando, la temperatura está cambiando como habíamos anticipado gracias al trabajo de investigación de la policía, de la fiscalía. Sin embargo, por ejemplo, existen dudas de que en la misma subcomisión de acusaciones constitucionales se pueda lograr aprobar el pedido de la fiscal por la cantidad de personas que están dispuestas a blindar al presidente Castillo y a su entorno. Por eso. Se han hecho diferentes evaluaciones en función de cómo han votado en el pasado y no se tiene certeza de que la subcomisión de acusaciones constitucionales vaya a pasar el pedido de la fiscal. ¿Cómo puede usted tener esperanzas de que si ni siquiera la subcomisión pasa un pedido así, cómo puede usted tener esperanzas de que en el Congreso, donde tantas veces se ve que bloquean las iniciativas para investigar o para interpelar ministros, pase lo más grave, que es una moción de vacancia? Yo no tengo esperanzas, solo yo tengo convicciones. Yo creo que es hora de poner en juego el futuro del país, o sea, no poner en juego el futuro del país, de poner las prioridades claramente. La subcomisión de acusaciones constitucionales o la comisión permanente va a depender de su manejo interno. Yo no puedo responder por ello, soy un congresista que no tiene bancada, que no tiene capacidad de convocatoria de votos dentro de una sola bancada. Y yo estoy haciendo lo que me corresponde desde mi lugar, que es tratar de mantener tender puentes, mejor dicho, con diferentes congresistas, colegas y bancadas para sacar adelante esta moción en la cual yo sí he podido trabajar directamente en colaboración con otros. Lo que vaya a hacer la subcomisión o la comisión permanente está en el terreno de ellos. La moción de vacancia, el día que se presenta, se vota. Pero está en su terreno una cosa aún mayor, digamos. Usted tiene que convencer a muchos más congresistas, y usted mismo está diciendo que usted no tiene bancada, y usted tiene que convencer a diferentes bancadas o llegar a acuerdo con diferentes bancadas para llegar a 87 votos. Existe un tema que mucha gente se pregunta. ¿Cómo es posible que si existen congresistas que están siendo acusados o sindicados como ser parte de esta organización y por lo tanto ser parte del problema, cómo es posible que no exista un mecanismo en el Congreso para que, por ejemplo, ellos no voten, con lo cual bajaría el número legal de votos necesarios para todo? Vuelvo al problema original del diseño, ¿no? Hace 200 años, de nuestra Constitución inicial, que fue cambiando, mutando poco a poco, pero el diseño de nuestro sistema de gobierno, no estábamos preparados, no habíamos vislumbrado que íbamos a llegar a tal nivel de corrupción. Pero como que se veía venir desde hace rato, ¿no? Claro, pero bueno, nos hemos demorado, se han demorado los congresos anteriores en hacer reformas al respecto. Este se demora más todavía, ¿no? Este se demora más, hay que reconocerlo, por supuesto. Sí, y por eso le pregunto, ¿usted cree que hay suficientes congresistas que realmente van a estar dispuestos a no solo asumir que aquí estamos frente a un cúmulo de indicios que realmente ya hace insostenible el problema? Yo pienso, y el problema es el gobierno. Yo pienso que sí, Sol, no es que Málaga solo está buscando los votos. Hay varios congresistas de diferentes bancadas que están trabajando en concierto en las diferentes direcciones para poder lograr no solo las firmas, sino los votos. Es un trabajo conjunto. ¿Y qué pasaría después? Porque el problema no solo es el gobierno, el problema es, por ejemplo, el 117, que ya no debería existir porque no existe en ninguna parte del mundo, pero tampoco tiene por qué dejarse abierto. Se podría usar la fórmula que se usa en otros lugares, que es por todo delito grave. Se puede acusar a un presidente por todo delito grave o a todo alto funcionario, porque es lo lógico, ¿no? Eso tiene que cambiar, ya lo he dicho muchas veces, es un problema complejo. Pero nadie presenta ni siquiera complejos. Sí hay, Sol, sí hay proyectos de ley presentados. Con mis colegas Flor y Susel presentamos el año pasado
un proyecto de reforma para lograr el balance de poderes y reformar el 117 para permitir la acusación por corrupción. Yo he vuelto a presentar y a sustentar hace 2 o 3 semanas un nuevo proyecto de ley que va exclusivamente a ese tema y a otros más. Hay proyectos de ley ya debatiéndose en pos de las reformas. Y yo creo que si se está haciendo ahora es porque justamente la presión ciudadana y de los medios está funcionando. Al principio muchos congresistas no querían hablar de reformas y hoy ya es posible hablar de reformas y agendarlas. Entonces, ha tocado usted un tema interesante, el tema de la presión ciudadana. Y hoy día había un artículo de Jaime Bedoya que decía que realmente llama la atención cómo en ciertos casos y frente a ciertas personas la presión ciudadana estalla y en otros casos parece que hay un silencio casi de silencio sísmico, ¿no? O sea, el terremoto va a venir de todas maneras, pero ¿siente usted una presión ciudadana? Digamos, vemos todo esto, revelamos, no solo nosotros, sino muchos medios, revelan cosas gravísimas todas las semanas. ¿Y no siente usted que falta un poco de indignación ciudadana? Yo creo que la indignación está, lo que no hay es el coraje y la valentía de salir a reclamar. ¿Por qué? Porque hay mucho temor. Y yo he sido criticado mucho por hablar del antifujimorismo, de algunos sectores del antifujimorismo, que no he dicho que está mal ser antifujimorista, lo que está mal es que por miedo a que el opositor, la derecha o el fujimorismo asuman el poder, y eso va a tu pregunta, ¿qué pasará después?, no sean capaces de criticar abiertamente algo tan obvio y tan patente. Entonces hay un problema acá de dejar ideologías y políticas de lado, posiciones políticas de lado, para buscar el bien común que empieza por identificar este problema que ya está clarísimo a todas luces. Luego tú también mencionabas que qué pasa después. Y con eso terminamos. Con eso terminamos. Ya estamos hablando de adelanto de elecciones, ya estamos hablando de reformas, se está hablando en la Comisión de Constitución. Insisto, la presión ciudadana es muy importante. Si hablamos de esta moción de vacancia, no significa que yo me opongo, es más, estoy promoviendo también el adelanto de elecciones con reformas, pero es importante que los mensajes sean complejos, que no los reduzcamos solamente a una persona quiere la vacancia solamente porque no se quiere ir, o quiere el adelanto de elecciones pero no quiere la vacancia. Las soluciones son complejas y eso es lo que hay que trabajar poco a poco con mucha paciencia y con más inteligencia todavía. Bueno, muchísimas gracias por habernos dicho. Esperemos a ver cómo le va con esto. Vamos a esperar también qué cosa decide la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que como les digo, tiene que tomar una decisión compleja que ni siquiera está reglamentada, porque lo que tiene que decidir es si permite a la fiscal pasar a la siguiente etapa de la investigación, que no es exactamente la razón por la que se diseñó la acusación constitucional. Y estamos atrasados en la adaptación a los convenios que luchan contra la corrupción. También ahí hay una tarea pendiente del Congreso.